fíjese en lo siguiente. Un grupo de 11 convencionales presentó un proyecto de norma constitucional denominado Fortalecimiento de los Gobiernos Locales, que tiene como objetivo decretar un nuevo enfoque de las comunas. Para hablar del tema nos acompaña el convencional de Renovación Nacional, ya lo ve en su pantalla, Raúl Celis. ¿Cómo está, Raúl? Muy buenas tardes. Hola, Josefa, muy buenas tardes. Bueno, primero partir sobre, en términos generales, para poder entender los lineamientos, las directrices de este proyecto de norma, ¿en qué consiste en general? Y después vamos a ver cómo creen ustedes que debería efectuarse, ejecutarse. Sí, básicamente lo que hicimos nosotros, Josefa, fue acoger diversas peticiones que vienen de la MUCH, de la Asociación de Municipalidades de Chile, y de la MUR, de la Asociación de Municipalidades Rurales de Chile. Ambas entidades, ambos órganos hicieron diversas propuestas y nosotros las reunimos y les añadimos también diversas ideas de la Fundación Chile Descentralizado. Esta propuesta abarca a todo el espectro político y por eso que los convencionales que nos respaldaron pertenecen a sectores de derecha y de izquierda. Y si hubiese que resumir el punto en una idea, se trata de acercar la solución al lugar donde se producen los problemas. Los problemas, ¿dónde se producen? En el municipio, en el nivel local. Entonces, ¿quiénes son los más cercanos para solucionarlo? ¿Quienes mejor conocen las necesidades de los habitantes? Los alcaldes. Ese es el principio de esta iniciativa de norma que hemos postulado, que tiene básicamente 5 ejes, y estos ejes son la descentralización política, que se traduce en la elección de autoridades y en otorgar algunas facultades adicionales también a los alcaldes, en la descentralización administrativa, la descentralización fiscal, el fortalecimiento de las competencias locales. ¿Por qué el fortalecimiento de las competencias locales? Porque normalmente hay una crítica del nivel central que en regiones no hay capacidad para formular buenos proyectos. Entonces, bueno, la respuesta nuestra es capaciten a las personas para que hayan mejores proyectos. Y el quinto eje es la participación y control ciudadano. Este es muy importante, lo hemos visto en la Convención Constitucional a propósito de la iniciativa popular de norma, de una enorme participación y una gran cantidad de iniciativas que han ido llegando a la Convención de numerosos grupos de interés. Bueno, eso hace que le da mucho mayor movimiento, da mayor actividad a la democracia y en el caso de las municipalidades con mayor razón. Hay muchas cosas que deben consultar a la ciudadanía, pero a la vez ser controladas. Yo tengo aquí un cuadro, por ejemplo, que demuestra que hay municipios en Chile en que por año se destinan más de 800.000 pesos por habitante. En cambio, hay otros municipios dentro del país que se destinan poco más de 100.000 pesos por habitante. San Bernardo, Villa Alemana, Puente Alto, 100.000 pesos. Poco más de 100.000 pesos. En el caso de Providencia, Las Condes, 800.000 pesos. O sea, hay una diferencia casi de 1 a 8 entre lo que destina un municipio por habitante, y eso no puede ser, tiene que haber un mayor equilibrio. ¿Y cómo generar ese equilibrio desde su punto de vista? Perdón que lo interrumpa para que vayamos también encauzando, ¿no? Porque lo que estoy entendiendo es empoderar a las comunas, y empoderarlas, así como lo plantea, tiene que ver con más recursos, porque hay una diferencia importante entre comunas. Claro, ¿Cómo podría ocurrir eso? Yo entiendo que la idea es generar un nuevo enfoque de comunas en la nueva Carta Magna, ¿no? Pero esto me imagino que tiene una proyección. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, primero creo que es importante también que se sepa que en Chile el 12% de los recursos son decididos por los gobiernos subnacionales, o sea, por los gobiernos regionales y por las municipalidades. ¿Cuál es el promedio de la OCDE? Un 58%. Eso demuestra el centralismo que existe en el país. Y para ir logrando esta mayor descentralización de tipo fiscal, económica, proponemos un artículo transitorio que fija un plazo de 5 años para que en la ley de presupuestos se vayan aumentando los correspondientes a las municipalidades, considerando una serie de principios
Y en esa serie de principios, por supuesto, está la equidad territorial, está la solidaridad entre las diversas comunas y que la prestación de los servicios sea equivalente en las distintas comunas del país. Hay, de todas formas, hay un precedente, ¿no? En nuestro país, de todas formas existe un fondo común. Eso hasta hoy día entonces no ha ayudado a emparejar la cancha. Raúl, O sea, en el ese Fondo sentido Común no ha sido, Municipal, sí, un aporte muy sí. grande tal vez. No, el Fondo Común Municipal es una buena herramienta, pero tiene que complementarse con otras y tiene también que tener criterios de ajuste que privilegien a las zonas más pobres, a las zonas más aisladas. En el Fondo Común Municipal, la que aporta, por decirlo de alguna manera, se lleva la mejor parte. ¿Ah? Yo no digo que castiguemos a las que aportan más, por ejemplo en el pago de patentes de automóviles, pero sí que haya una mayor equidad y que se permita además que muchas actividades que se desarrollan en regiones sean compensadas las externalidades que producen. Por ejemplo, en el caso de San Antonio, en el caso de Valparaíso, los puertos producen una serie de externalidades fundamentalmente en materia de tránsito, con el pavimento, por la cantidad de camiones que tiene que movilizar la carga que llega a los puertos. Bueno, eso tiene que ser compensado y por eso tiene que haber una parte importante de los impuestos que recaudan las empresas portuarias de San Antonio de Valparaíso en favor de esas comunas. Perfecto. Usted además pertenece a la Comisión Sistema Político, donde también durante esta última semana se aprobaron en general distintas normas también. Vamos a aprovechar de preguntarle también sobre ese tema, como el Estado plurinacional, el Congreso unicameral, o sea, decir adiós al Senado. Aprobaron tener un presidente con un vicepresidente en duplas paritarias, en fin. RN puntualmente apostaba por un Congreso bicameral, pero con un Senado territorial con otras funciones. Entonces, ahora viene el proceso de las indicaciones. ¿Van a seguir insistiendo en ese punto, por ejemplo, la idea de un Congreso bicameral? Por supuesto que sí, Josefa. Sí, el problema es que lo que se aprobó es la peor combinación posible. ¿Por qué? Porque nosotros criticábamos que existía un presidencialismo, un hiperpresidencialismo en el país. Básicamente votamos mayoritariamente por mantener el régimen presidencial con facultades muy importantes, pero combinándolo ¿con qué? Con una sola Cámara que se elige el mismo día simultáneamente a la elección presidencial. Y eso implica que va a ser un presidente probablemente con enorme cantidad de poderes, sin ningún contrapeso, y los contrapesos en la democracia son fundamentales. Esa es la razón de por qué el Congreso tiene elecciones intermedias, porque esas ayudan a moderar los cambios. Los cambios no pueden hacerse, no se puede jugar al caricello en cada elección presidencial. Y si uno tiene el caso de Venezuela, el caso de Perú, Fujimori y Chávez, para dar dos ejemplos totalmente distintos. Si uno tiene un sistema presidencial con en este caso, con un unicameralismo, lo que logra es concentrar un poder absoluto. O sea, vamos a pasar del hiperpresidencialismo a un mega hiperpresidencialismo, por decirlo de alguna forma. Raúl. El presidencialismo tiene sentido con un bicameralismo. Pero quienes lo que nosotros proponíamos era un bicameralismo, pero asimétrico. Claro, pero también quienes defienden lo unicameral apuntan a que permite agilizar la tramitación de ciertas cosas más rápido. Y por otro lado, también hay quienes apuntan desde la izquierda a que el Senado ha sido históricamente un espacio, una institución elitista. ¿Qué visión tiene usted respecto a esos dos puntos? Bueno, primero que de elitista poco tiene, grandes personajes de la historia de Chile, partiendo por el expresidente Allende, fueron senadores durante muchos periodos, Eduardo Frei también, padre e hijo, y el Senado tradicionalmente lo que ha hecho, Josefa, es más bien perfeccionar, moderar. Por eso la duración del periodo de los senadores es más amplia. Ellos no están obligados por el interés electoral a votar de una determinada manera. Ellos tienen un periodo más largo, los diputados un periodo más corto. Al tener un periodo más corto, se deben a sus electores y por lo tanto
va a haber mucho más populismo en esa votación, porque solamente se eligen cada 4 años. De manera que de elitista no tiene nada. Lo que corresponde, lo que caracteriza al Senado son básicamente 2 elementos. Uno, la moderación, revisión, y nosotros no estamos proponiendo un Senado que sea exclusivamente una Cámara revisora, sino que hemos propuesto un Senado asimétrico que sea de representación territorial, que esa es la característica principal de los Senados. Así como la Cámara representa a la población, el Senado representa, o al número de habitantes, el Senado representa al número de regiones, a los territorios del país. Esa primera gran diferencia. Y segundo, la duración, porque no están sujetos a la contingencia del día a día como sí lo están los parlamentarios. Por esa razón, por ejemplo, en el modelo principal de presidencialismo en el mundo, en Estados Unidos, se eligen por tercios los senadores. Y eso es muy sano para la democracia. ¿Sí? Como digo, no se puede jugar en una elección presidencial y parlamentaria al cara o sello, porque lo que vamos a tener es un gobierno de un sector extremo en un periodo y al siguiente uno que va a querer cambiar todo. Y los cambios hay que hacerlos, pero hay que hacerlos con prudencia, con moderación, ¿ah? Sí, no a tontas y a locas. Bien, era Raúl Celis, vicepresidente adjunto de RN, además integrante de la Comisión de Sistema Político de la Convención. Muchas gracias. Muchas gracias, Josefa, por este contacto.